En estos días la historia de nuestro padre de la fe, Abraham, ¿no? Cuenta el relato bíblico allí en Génesis que él estaba viviendo en un momento, un tiempo de mucho dolor. Creo que pocos de nosotros podemos quizás identificarnos con Abraham. En un momento él tuvo que despedir a su hijo adolescente Ismael, el hijo que había tenido con la sierva. Había llegado a ser un muchacho de adolescente, 14, 15 años, pero había nacido el hijo de la promesa. Y había conflictos allí entre hermanastros, en este caso. Y Dios le dijo a Abraham que echara a la sierva con su propio hijo. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Ismael conviviera, con el hijo de la promesa, que en este tiempo se hacía insostenible. Génesis 21:11 hace una aclaración allí, el autor del Génesis, y dice que a Abraham le dolió obedecer a Dios. A veces nosotros pensamos que la obediencia a Dios es algo fácil y no nos damos cuenta que muchas veces obedecer a Dios y seguir la fe en medio de las situaciones difíciles podrían ser fáciles. Bueno, Dios te habla, entonces vos podés hacerlo. No, dice que le dolió obedecer la voz de Dios y echar a su hijo con la sierva. Cuando ocurre este hecho, hacía unos 2 o 3 años que Abraham estaba ya viviendo en la zona, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Gerar, allí al sur de Israel, en la tierra que por aquel entonces todavía era filistea, era la tierra de los filisteos. Recordemos que recién Abraham estaba comenzando, había escuchado una voz, Dios le había hablado en Ur de los Caldeos, lo estaba sacando, pero todavía no había llegado el tiempo de conquistar esa tierra. Pero era una tierra que Dios le había prometido, le había dicho cuando lo llamó allí en Ur de los Caldeos. Y estando en ese lugar, que la Biblia llama Berseba, va a ocurrir uno de los pactos más importantes que Dios establece con Abraham, después de ese llamado de Génesis 12. Hay un relato que ocurre allí en Génesis 21, 22 en adelante, muy, muy llamativo. El significado de Berseba significa pozo de juramento. Algunas traducciones ponen pozo de juramento séptuple porque había una tradición en aquella época cuando hacían un pacto lo repetían 7 veces. De ahí viene el nombre, el significado del número 7, la perfección, el número de Dios, etc. Dice lo siguiente, dice: aconteció que por aquel tiempo que Abimelec, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Muy llamativo, ¿no? Por otro lado tenemos a Abraham que le dolió obedecer a Dios, que tuvo que despedir. Vieron, la perspectiva de cada uno es diferente. Para el de afuera Dios estaba con Abraham. Abraham por dentro se moría. Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí, a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo: yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba y se levantó Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y aquí viene un detalle que por ahí nosotros pasamos por alto. Dice: y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días.
Los pozos en esos lugares eran vitales en aquella época, tanto para las personas como para la ganadería. O sea, no había suficientes arroyos, ríos. Por lo tanto, la mayor parte del agua que ellos consumían venían de estos pozos que tenían que cavar primero. Por lo tanto, cuando uno empieza a estudiar el tema de los pozos, uno se encuentra que en la Biblia son sinónimos de bendición espiritual, una bendición espiritual que afecta al mundo material. Escuchábamos algunos testimonios recién, ¿no? Cuando Dios empieza a ordenar, Dios empieza a hablar, cuando Dios está en el asunto, las bendiciones espirituales afectan el mundo material, se materializan con cosas. Y por ende, también estos pozos son figuras de salvación y de la gracia divina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuente que produce vida, que produce trabajo, alimento, etcétera. Ahora, como respuesta a este pacto, que Abraham entendió que Dios estaba por medio, no era simplemente que Abimelec y Abraham estaban haciendo un pacto, que esas, son ahí cuando Dios comienza a cambiar los paradigmas de nuestros ojos. Yo puedo hacer un negocio con alguien y me puede ir bien y decir, ay, qué tremendo, hice un tremendo negocio, me fue bien, y no tengo la capacidad de ver que Dios estuvo en el asunto. Y me llevo las glorias yo. Cuando en realidad uno tendría que tener la capacidad de poder ver, como Abraham vio en esta ocasión, que Dios estaba en el asunto. Y además de darle algunas vacas, algunos corderos, hay un detalle, dice que apartó 7 corderas. 7 corderas, ¿no? Si sacáramos cálculos en valor de carne, al precio de hoy, estamos hablando de no menos de 30.000 pesos, una ofrenda de 30.000 pesos. ¡Wow! Tremendo. Pero si tomás el detalle que eran corderas y no corderos, las hembras valían 2 o 3 veces más. Entonces multiplicarlo por 3 veces, estamos hablando de una ofrenda de 100.000 pesos que Abraham en ese día, además de los otros corderos que ya le había dado. Pero 7 corderas que la separa como para cerrar ese pacto. A mí me llama la atención el corazón generoso de Abraham. Un hombre que estaba transitando con Dios y que en ese transitar con Dios se había vuelto un hombre tremendamente generoso. Pero, por otro lado, el texto dice que él plantó un tamarisco. Parece un detalle insignificante en la historia, pero en realidad es más trascendente, ahora lo vamos a ver, es más trascendente que esas 7 corderas. Cuando uno empieza a leer la historia y entender un poquito lo que significaban estos tamariscos, en realidad lo que vemos detrás de esta historia es que no solamente expresa la generosidad de Abraham, sino que él tenía una capacidad de proyectarse en el reino. Abraham estaba viendo cosas que el resto de la gente no lo podía ver. Él tenía un paradigma de la visión, de la cosmovisión de Dios, de la tierra, del reino, que era único, que era una revelación pura y exclusivamente de él. El tamarisco es un árbol perenne, tiene una madera dura, sus ramas son, amplias, espesas, se mantienen en verde todo el año. Es un árbol que cuando lo ves es agradable a la vista, no es como el espino, como otros arbustos, no es un árbol agradable a la vista, tiene ramas muy finas, muy delicadas. Y una de las características de este árbol es que tiende a arraigarse profundamente sus raíces porque busca las napas más profundas para de ahí alimentarse. Recordemos que estamos hablando de una zona desértica. Esos arbolitos también los podemos ver en nuestra costa argentina, hay tamariscos cerca de la costa, los arbolitos que buscan aguas profundas. Ahora, debido a todas estas características, el tamarisco es símbolo de fortaleza en el momento de hacer pactos y en el momento de invocar el nombre de Dios. Los pactos que hacemos con Dios, que Dios hace con nosotros, al igual que el tamarisco, son pactos profundos. Son pactos de larga data, firmes, de larga permanencia. El último gran pacto que hizo Dios con nosotros es a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Tiene un impacto eterno.
tiene el poder de borrar mi pasado, de acompañar mi presente y de asegurar mi futuro. ¿No? Es un tremendo pacto, no es cualquier pacto, ¿no? Y Abraham comenzó a ver eso. Él en su revelación que estaba teniendo en su peregrinaje con Dios, él estaba viendo estas cuestiones mesiánicas. Y él toma este tamarisco y planta, y con este acto Abraham estaba diciendo que él se quedaría para siempre en esta tierra, no porque había terminado de hacer un pacto con Abimelec y que lo había sellado con un par de corderos, sino que él estaba recordando que hacía un par de años atrás, cuando Dios le había llamado de Ur, le había sacado de esa tierra, le había prometido esa tierra. Y él estaba renovando ese pacto allí con Dios. Él estaba viendo que ese encuentro humano era realmente un encuentro divino. Es que Dios estaba detrás de Abimelec como para recordarle, mira Abraham, yo te traje esa tierra, esta tierra es para vos, es para tu descendencia. Y él sella ese pacto con la plantación de ese tamarisco allí. Promesa que había sido dada en primer lugar en Génesis 12 y que fue reafirmada en Génesis 17, cuando allí el autor nos dice, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Algunos estudiosos, cuando uno empieza a investigar un poquito, bueno, ¿por qué el tamarisco? ¿Qué pasó allí en Berseba, ¿no? Algunos estudiosos del idioma hebreo creen que este tamarisco no era simplemente una unidad. No es que Abraham tomó una plantita de tamarisco y lo plantó allí. Algunos estudiosos creen que hace referencia a un huerto. O sea, Abraham estableció un huerto alrededor de ese pozo de Berseba, plantó varios tamariscos, pero también plantó frutales. Las frutas que crecen en esa zona. Y que luego Abraham ofrecería esos alimentos a los viajeros. Algunos de los estudiosos creen que Abraham construyó en ese lugar un albergue donde los transeúntes, recordemos que en aquella época, para la cultura, vos llegabas a las 6 de la tarde en la casa de alguien, no importa quién sea ese alguien tenía una obligación moral, ética de hospedarte. O sea, bueno, pasabas la noche afuera de una casa. Entonces, algunos que se dedicaron a estudiar un poquito este relato, creen que Abraham construyó allí un albergue donde él hospedaba gratuitamente a los transeúntes. Les daba de comer de ese huerto que le había plantado allí. Y de esa manera, algunos expertos en cuestiones idiomáticas creen que ese lugar se convirtió en un centro de proclamación de Dios. Era un lugar donde la gente pasaba y era bendecida, no solamente por la comida, sino por un ambiente espiritual diferente. En el Midrash, Abraham invitaba a los que pasaban para que descansaran y comieran gratis. Y luego que terminaban de cenar y de hablar, Abraham los invitaba a una reunión de oración. Y les decía, vengan y bendigamos juntos al Rey Altísimo y Santo, aquel quien bendijo el fruto que acabamos de comer. Los evangelizaba en términos modernos. Les hablaba del reino, les hablaba de Dios. Y cuenta la historia que de esa manera Abraham ganó a muchas personas para el reino de Yahvé. Muchos de los transeúntes fueron impactados por la fe de este hombre, por esa familia, por él, por Sara, por su hijo Isaac, que ya estaba allí. Ahora, lo maravilloso de este relato es que este lugar se convirtió en un centro de adoración, ¿no? La gente llegaba y yo me imagino que si pasaste una vez y al mes tenías que pasar, vos sabías que ibas a la casa de Abraham, que allí había techo, que había comida, pero que había palabra, que había palabra de esperanza. En ese lugar
dice el texto que Abraham invocó el nombre de Dios. Y en ese contexto Dios, o mejor dicho, Abraham descubrió a Dios con otro nombre. Ustedes recuerdan que depende de las experiencias de Israel que se iban descubriendo nombres de Dios, ¿no? Jehová Rafa lo descubre en medio del desierto cuando fueron mordidos por las serpientes, y el Dios que sana, sanó. Acá Abraham descubre, experimenta al Dios eterno, en el hebreo el Olam, el Dios eterno. La expresión El significa poderoso, la palabra Olam significa algo de larga duración, eterno, de tiempo indefinido. Haciendo referencia no solamente al tiempo, sino también a todos los lugares y las naciones a las cuales Dios iba a llegar. Fíjese que Abraham estaba teniendo una revelación de Dios en ese lugar tan pequeño, en medio del desierto, de que su Dios, al cual él había obedecido hace unos par de años atrás, iba a ser el Dios de las naciones. Él estaba teniendo una revelación de las cuestiones mesiánicas, cuando todavía nadie hablaba de eso. Pero él ya lo estaba teniendo, él estaba viendo con sus ojos espirituales lo que el resto de la gente no lo podía ver. De esa manera Abraham estaba inaugurando un centro de proclamación del reino que revelaba a los hombres que Dios tiene el privilegio y el poder de ser el amo del tiempo, de que sigue siendo el dueño del universo, no importa las políticas nacionales e internacionales, y que todas las circunstancias que nos tocan vivir están bajo su control, apuntando todos los eventos a un solo propósito: la llegada del Mesías. Si vos agarrás los diarios, los noticieros de estos días y lo comparás con la Biblia, hermanos, todo apunta al Mesías, a la segunda venida. Abraham estaba viendo todavía la primera venida. El texto termina diciendo que en este lugar Abraham caminó con Dios. Significa que a pesar de todos los conflictos vividos, uno reciente de echar a su propio hijo con la sierva. No es fácil despegarte de tu hijo cuando lo criaste 15 años y despegarte para siempre. No es que lo mandaste de viaje a una universidad a estudiar, era despegarte para siempre, era separarse para siempre. O sea, es el último conflicto, pero a pesar de todos estos conflictos, que muchas veces tienden a alejarnos de Dios, como contaba nuestra hermana Diega, ¿no? Un examen, una nota, tienden a alejarnos de Dios. Los conflictos tienen ese propósito, desde la perspectiva del enemigo, es que vos te alejes de Dios, ¿no? Que vos te rayes, que te enojes, bueno, no salió como yo quería, no logré los objetivos que tenía, entonces me enojo con Dios y me alejo de Dios. Pero debemos aprender de Abraham y tenemos que permitir que estos conflictos nos acerquen más a Dios. Abraham estableció en ese lugar un centro de adoración, un centro de proclamación, un centro de confianza, de compromiso con Dios, aun cuando hacía un par de horas él tenía que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, que era separarse de su primer hijo, al cual él había criado durante 15 años. Abraham fue como el tamarisco, que fue plantado en tierras difíciles, en tierras desiertas, pero que a pesar de esas circunstancias que eran difíciles, que eran desérticas, Dios lo bendijo de tal manera que su impacto llegó a trascender las 1000 generaciones hasta el día de hoy. Hoy vos y yo estamos aquí gracias a la fe de Abraham, gracias al que no se rayó y se alejó de Dios, sino que permitió que las circunstancias difíciles lo acercaran a Él. En ese lugar sus esperanzas no se apagaron porque las dificultades de la vida estaban ahí a flor de piel, sino que fueron regadas con las esperanzas de un Mesías venidero. Y si hay algo que a mí me da esperanza en este tiempo, yo sé que Jesús vuelve.
Yo sé que lo que nosotros vivimos como país, como nación, como seres humanos, es pasajero, dura poco tiempo, pero nuestra esperanza no está en el gobierno de turno, ni en el doble apellido, igual, es decir, nuestra esperanza va mucho más allá. Abraham tenía la esperanza puesta en el Olam, el Dios eterno, el Dios que está por encima de todas las circunstancias. Nuestras vidas muchas veces pueden ser similares a la de Abraham. Pasamos por situaciones difíciles, quizás vidas desérticas, donde miramos el horizonte y no vemos nada, o vemos poco, o vemos nublado, pero es allí donde Dios espera que nosotros plantemos el tamarisco. Es en esos tiempos donde Dios quiere que vos te arraigues en tu fe, en tu confianza, porque es fácil creer cuando me aumentaron el salario, cuando me fui de vacaciones, cuando me compré la casa o el auto nuevo. Cualquiera cree, los incrédulos también creen en situaciones así. Pero cuando las situaciones son difíciles, ahí donde Dios espera que nosotros plantemos árboles, aún en los tiempos inhóspitos de la vida. En los tiempos difíciles, cuando todo parece oscuro, Él espera que nosotros plantemos estos árboles de esperanza, de vida, de convicciones, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y toda esta historia denota una profunda generosidad de parte de Abraham, hacia Dios, en primer lugar, y hacia las personas. Fue generoso con Abimelech, le regaló un montón de corderos. Fue generoso con las personas, todos los transeúntes que pasaban allí tenían comida gratis, tenían techo gratis y recibían una palabra de esperanza. Casa de Dios es el lugar al que Dios nos ha traído. Casa de Dios es tu casa, es nuestro Beersheba. Es el lugar donde llegamos quizás con las alas rotas, sin esperanza, quizás con nuestras familias quebradas, quizás enfermos físicamente, quizás quebrados económicamente, quizás sin amigos. Cada uno tiene su propia historia, pero fue el lugar donde Dios nos ha permitido restaurarnos, madurar, crecer, donde Dios posó su nube y nosotros tuvimos el privilegio de escondernos dentro de esa nube, donde las esperanzas se nos volvieron a encender, donde Dios comenzó a restaurar pequeñas cosas y grandes cosas, donde encontramos sanidad, reconciliación, perdón, esperanzas, vida para nosotros y para nuestras familias y para nuestros seres queridos. Por lo tanto, quiero desafiarles en esta noche y en estos días que plantemos nuestro tamarisco. Es decir, hagamos de este lugar en donde Dios nos ha establecido un lugar donde Dios pueda transformar nuestros corazones en corazones generosos. Donde no plantemos un tamarisco, sino plantemos un huerto. Donde nuestras ofrendas y nuestras dádivas sean de amor, de gratitud por lo que Dios ha hecho, no porque alguien te controla por lo que hiciste, por lo que no hiciste, cuánto pusiste, sino que sea algo de gratitud. Abraham no tenía nadie que le controlara. Fue un hombre generoso, un hombre que plantó ese huerto y en la medida que pudo, transformó ese huerto, ese desierto en un huerto, un lugar de descanso, de esperanza para la sociedad de aquellos tiempos. Quiero animarte que este sea un tiempo donde tú puedas sembrar con generosidad tu tamarisco entre nosotros. Tu inversión, mi inversión, es el valor que nosotros le damos a las cosas de Dios. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha sanado, si Dios te ha restaurado, si Dios te dio una familia, si Dios te encontraste aquí con cosas que anhelabas antes y no lo tenías y Dios te lo ha dado, reflejalo tu gratitud con tus ofrendas, con tu gratitud, con tu testimonio, con todo lo que vos sos como persona. Alguien dijo, y con acierto, cuando observamos a una persona en su comportamiento con el dinero, sea rica o pobre, lograremos descubrir su carácter.
Jesús fue la persona más generosa del universo. Estando en el cielo, un lugar de gloria, todo tranquilo con el Padre, Él decidió, por amor a nosotros, hacerse humano, encarnarse, tomar la forma de un bebé, crecer bajo las situaciones difíciles de aquella época. Allí nació del seno de la Virgen María, para finalmente ser crucificado, descender a los infiernos, enfrentar al mismo enemigo, sacarle las llaves de la vida y de la muerte, y subir a los cielos y estar sentado a la diestra del Padre. Él no sacó ningún beneficio de todo esto. Jesús no tuvo ningún beneficio. Vos podrás pensar, sí, pero Él tiene nuestra adoración hoy día. No necesita tu adoración, tenía miles y millones de ángeles que lo adoraban todos los días. O sea, Dios no necesita absolutamente nada de vos y de mí. Y sin embargo lo hizo. Sin embargo, fue el ser más generoso del universo. Siendo un joven de unos 30 años, cuando la vida le sonreía, cuando su negocio estaba funcionando, cuando todas las cosas le iban bien, Él decidió dejar todo a un costado y dedicarse de lleno a la proclamación de las buenas noticias. Él tenía un solo mensaje, una sola agenda, que Lucas lo refleja o lo registra allí en el capítulo 4, cuando él toma el rollo de Isaías allí en la sinagoga de Nazaret y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y a partir de esta proclama, durante 3 años y medio, Jesús se dedicó a recorrer todos los caminos y aldeas y parajes y ciudades de Israel y algunos países limítrofes, llevando las buenas noticias del amor de Dios. De un Dios que ama, que perdona, que restaura, que da nuevas oportunidades, en medio de una sociedad donde no tenían nuevas oportunidades, donde la religión lo tenía sofocada, secada, sin esperanza a los israelitas. Y a ese mensaje lo acompañó con palabra de sanidad, ¿no? De restauración, gente que estaba enferma era sanada, miles oprimidos, miles liberados, muertos que resucitaban. Y durante ese tiempo se entregó de lleno para suplir las necesidades de la gente. Él personificó 100% la generosidad, 100%. Por eso yo puedo ser generoso con Dios y puedo vender mi casa y darle para que el reino de Dios se extienda, y nunca voy a ser más generoso que Él. Nunca. Porque Él fue 100% generoso y no tenía necesidad de hacerlo. Lo hizo pura y exclusivamente por amor a nosotros. Y cuando murió en la cruz no retuvo absolutamente nada. Entregó hasta su última gota de sangre. Los registros bíblicos dicen que un soldado clavó su costado y ya no había más sangre en su corriente. Lo único que salió fue agua. Había entregado todo, absolutamente todo, por amor a vos y a mí. Él amó generosamente a las prostitutas. Amó generosamente a las mujeres marginadas de aquella época, cuando nadie les hablaba, nadie les tendía una mano. Amó generosamente a los niños, cuando los niños eran tratados como las mujeres y los gentiles por los religiosos como si fueran perros. Los amó, los introdujo a su reino, los tomó de ejemplo. Amó generosamente a los publicanos, a los que eran odiados, los vendepatria, los amó, fue a cenar con ellos, como el caso de Zaqueo. Amó a los enfermos, a los desposeídos, a los que no tenían nada. Los amó con un amor tan grande que murió por ellos también. Amó a los ricos. Dios no tiene problema con los ricos. El problema es si para mí el dinero es más importante que Dios. Ahí está el problema. Entonces, puedo tener poco y aferrarme a ese poco y tener problemas con Dios, o tener mucho y no aferrarme al dinero y aferrarme a Dios, y puedo estar mejor con Dios siendo rico que un pobre aferrándose a lo poco que tiene. Por eso Jesús amó también a los ricos. Él tenía una fuente inagotable de amor para todos aquellos que se reconocían frágiles y necesitados. Todo hombre, toda mujer, niño, joven, adolescente, anciano, que se acercaban necesitado
en Jesús encontraba respuesta. Estudios revelan que hay una conexión íntima entre la flaqueza espiritual de una persona con su falta de generosidad. Estoy enfermo espiritualmente, no logro avanzar, hay revelaciones que nos llegan. Tendría que ver, analizar y estudiar cómo manejo los recursos. Posiblemente el manejo mío de los recursos sea la traba para que una nueva, fresca revelación de parte de Dios llegue a mi vida. La pobreza espiritual de una persona es el reflejo de la falta de generosidad. En otras palabras, las personas que han adoptado la generosidad como un estilo de vida son ricas espiritualmente. Y no tienen nada que ver con la cantidad de dinero, no tiene que ver con la casa, el barrio, el auto que manejas, el título que tienes. Tiene que ver con la esencia. Tomaste la generosidad como un estilo de vida. Muchos son los testimonios de personas que cuentan que comenzaron a descubrir riquezas espirituales cuando comenzaron a ser generosos con Dios, con sus dones, con sus capacidades, sus talentos y su tiempo. No solamente dinero, la generosidad es un paquete de todas las cosas. El reverendo Jones de Gales sostenía que el dinero que le pertenece a Dios y que queda retenido en las manos del pueblo constituye en uno de los mayores impedimentos para la espiritualidad sana y vigorosa. Queremos seguir siendo una congregación sana, fuerte y vigorosa. Queremos que como iglesia podamos no solamente trascender la provincia de Buenos Aires y no solamente la Argentina, sino llegar a otros países limítrofes y no limítrofes con el Evangelio. Necesitamos transformarnos en una iglesia generosa. Que nuestros corazones sean apasionados por las cosas de Dios, por los perdidos, por aquellos que necesitan quizás una hora de nosotros en la semana para escucharlos, para aconsejarlos, para orar por ellos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, hace referencia a una de las frases directas de Jesús al decir allí en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Muy llamativo que esa frase lo dijo Jesús, pero no está registrado en los evangelios. Pero 30 años después el Espíritu Santo le trae a la memoria a Pablo, que no había conocido a Jesús, pero les trae a la memoria a Pablo para recordar que este principio espiritual sigue funcionando, que es mejor dar que recibir. Pero como todas las cosas buenas se pierden o se olvidan, necesitamos recordarlas cada tanto. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice, ved que abundéis también en esta gracia. O sea, está hablando de las ofrendas y del dar y de invertir en el reino. Y dice, así como ustedes han prosperado y han sido buenos en todas estas otras áreas de la vida, vean que también esta gracia de dar sea algo que ustedes lo puedan palpitar. Y la pregunta para nosotros, ¿estamos viviendo en esta gracia o en esta virtud? ¿La hemos olvidado o nunca la hemos practicado quizás? Jesús tuvo éxito en todo lo que emprendió porque tuvo un corazón generoso. Él se dio de lleno hacia las personas y hacia Dios. Él sembró con generosidad, por lo tanto luego tuvo todo lo que necesitó para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado hacer. El dinero es una prueba decisiva en cuanto a nuestro carácter. Fíjense que 1 de cada 6 versículos en los evangelios, Jesús habla directa o indirectamente de dinero. Principio hermenéutico que lo hemos dicho muchas veces, cuando algo se repite, ojo, demos la importancia. 16 de las 38 parábolas, Jesús hace referencia directa o indirectamente a nuestra actitud hacia el dinero. El joven rico del Evangelio de Marcos, como muchos hoy día, se había convertido en esclavo de las posesiones. En vez de él poseer su casa, su carro, su casa o su auto, lo que como quieras llamarlo, estas cosas le poseían a él. Y a la hora de tomar decisión, cuando Jesús lo confrontó, él no pudo. Era tan fuerte, las cosas lo poseían tanto, que él no pudo entender la magnitud y la trascendencia eterna. El poder hacer uso de nuestro dinero sin mezquindad y sin reproche es un privilegio de pocos. Requiere un fino equilibrio y requiere de una gracia especial. No es para todos, mejor dicho, es para todos, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Requiere de una gracia especial, requiere de una intervención, porque yo por naturaleza soy egoísta.
Enrique por naturaleza es egoísta. Nosotros nacemos egoístas, ¿no? Los bebés empiezan a gatear y empiezan a hablar mío, 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 mío. O sea, empiezan a agarrar los juguetes. Y bueno, eso, nosotros somos exactamente lo mismo, pero somos más finos. Claro, el bebé está aprendiendo, entonces es brusco, es mío, 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 y se enoja, se enchincha, pero nosotros sonreímos, pero por dentro es mío. Ponemos cara de generoso, pero por dentro somos mezquinos. Pero hemos aprendido a ser hipócritas. O sea, la sociedad y el sistema nos fue moldeando, pero Dios conoce mi corazón. Y Dios conoce tu corazón. Abraham en Berseba demostró generosidad al hacer de ese lugar desértico un espacio de refugio, de descanso, de amistad, de alimentación, de evangelismo. Si deseamos que Casa de Dios continúe siendo un lugar de encuentro, si deseamos que Casa de Dios sea una casa para todos y para muchos otros que viven en Ballester, en San Martín y alrededores, que sea un lugar de encuentro, de evangelización, de sanidad, de descanso, de alimentación y especialmente un lugar donde las personas puedan tener un encuentro con Dios. Si hay algo por el cual siempre oramos como equipo pastoral, equipo apostólico, es que nosotros deseamos profundamente que toda persona que cruce por esa puerta pueda tener un encuentro con Dios. Después, si se congrega con nosotros, se va a otro lugar, eso es secundario. Pero sí anhelamos y oramos que toda persona que llegue a este recinto tenga una experiencia con Dios, pueda palpitar algo diferente. Quizá por única vez venga a visitarnos, pero que cuando salga de acá sepa que tuvo un encuentro con Dios. Pero allí necesitamos de todos nosotros. Los músicos no son los únicos que hacen de la presencia de Dios, somos todos nosotros, cada uno haciendo su aporte. Quiero animarte que este sea un tiempo donde vos puedas seguir siendo generoso, convertirte o transformarte o comenzar a peregrinar este camino de generosidad y que demuestres con tu dádiva el valor que le das a las cosas de Dios. El valor que le das a los hermanos, los pastores, los líderes que te han recibido, que te han orado por vos, que te han dado una palabra, etc. Abraham sembró un huerto y dice que luego tuvo todo lo suficiente. Caminó con Dios, ahí hizo un altar. Tuvo todo lo suficiente para cobijar y alimentar a quienes pasaban por ese lugar. ¿Recibiste un sobre así? No todos recibieron un sobre. ¿Querés poner tu ofrenda a ver Ujieres? Hay sobres allí, se les pasó la idea de que pudieran recibir. Levantá tu mano si no tenés un sobre, un Ujier, un servidor. Te va a alcanzar uno de estos sobres. Poné tu ofrenda ahí adentro. No tiene nombre, no tiene nada. Es simplemente un sobre de acción de gracias. Dice, mi ofrenda de gratitud. Porque todo viene de ti y solo damos lo que de ti hemos recibido. Yo no doy lo que yo no tengo, yo doy lo que Dios ya me dio. Entonces, pido a los músicos que pasen. Mientras preparás tu ofrenda,